Nueva Biblioteca del Niño Mexicano. José María Morelos, Siervo de la Nación. Por Laura Emilia Pacheco. Ínclito gran Morelos, tras de cuya bandera los genios de la guerra precipitados van. Siempre me he preguntado si las personas un día se levantan de la cama y deciden: hoy voy a convertirme en héroe. Al igual que tú o que yo, los héroes son personas y casi nunca tienen una vida perfecta ni una familia ideal. A veces ocurre todo lo contrario. Quizás son héroes precisamente porque logran superar los problemas que los aquejan y además hacen algo para ayudar a otros. Es curioso ver cómo pequeños detalles de nuestra vida finalmente nos convierten en lo que somos. José María Morelos, por ejemplo, uno de los personajes más importantes en la lucha de México por su independencia, nació de padres humildes. Ellos jamás se imaginaron cuál sería el destino de su hijo, que nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, Michoacán. Tampoco que esa fecha se volvería día de fiesta nacional. Manuel Morelos era carpintero y su esposa Guadalupe Pérez Pavón, hija de un maestro. Tenían antepasados indígenas y africanos, de modo que para mitigar las injusticias de la separación de castas, los padres de Morelos decidieron registrarlo como español. Así aparece en su fe de bautizo. El mundo nunca permanece estático, siempre hay cambios. Los problemas son constantes. Pero en la historia se dan ciertos momentos en que las cosas parecen confluir para que las naciones tomen otro rumbo. Morelos nació en una de esas etapas. Faltaban pocos años para la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. En la Nueva España, la principal colonia del Imperio Español, indígenas y mestizos veían negados todos sus derechos. Aún los criollos, los hijos de los españoles, se consideraban extranjeros en su patria porque les parecía que todo estaba hecho solo para beneficio de la metrópoli, es decir, de España. El descontento hacia el virreinato era ya muy grande. Aunque Morelos vivió entre los campesinos más pobres, tuvo la suerte de que su abuelo, maestro de escuela, lo instruyera. De hecho, a Morelos le interesaba mucho la gramática, un gusto heredado de su madre. Gracias a eso, entró en el seminario de Valladolid, donde fue discípulo de Miguel Hidalgo. La iglesia necesitaba sacerdotes mestizos para enviarlos a los sitios más empobrecidos y apartados, a los que no querían ir los criollos. Morelos, ya huérfano de padre, tenía que mantener a su madre y a su hermana, de modo que aceptó ser cura de Carácuaro, en la tierra caliente michoacana, lugar de gran pobreza. Ahí permaneció hasta 1810. Un ejército del pueblo. En 1810, Hidalgo, Allende y otras personas comenzaron a conspirar para buscar la libertad de la Nueva España, pero fueron delatados. Miguel Hidalgo decidió que no quedaba más remedio que tomar las armas y dar inicio de inmediato a la lucha contra la dominación española. Jugaron con la cadena, pero con el mono cuando remendita de mi vida, mientras yo te significo que el valor de estos campeones. Cuando Morelos se enteró de que su antiguo maestro había tomado las armas, fue a su encuentro para decirle que quería unirse al movimiento de independencia. Que no volverás a ver de ellos la Nueva España, divina guadalupana, con esos preciosos dedos, échale la bendición al señor cura Morelos, échale la bendición al señor cura Morelos.
Hidalgo, que conocía las cualidades y la gran inteligencia de su joven discípulo, le dio el grado de general. Le ordenó hacer la guerra en el sur y tomar Acapulco, el puerto al que llegaba la nao de China cargada de riquezas de Oriente. Maestro y discípulo nunca volvieron a verse. A Hidalgo lo derrotaron y fue fusilado. Entonces, la causa de la libertad quedó en manos de Morelos. Morelos era robusto, de estatura mediana, con facciones fuertes y mirada fija. Moreno y de cabello negro. Siempre llevaba la cabeza cubierta con un paliacate porque decía que mitigaba las jaquecas que lo atormentaron. Aunque hay quien afirma que usaba ese pañuelo para ocultar su cabello crespo. La derrota de los primeros insurgentes se debió sobre todo a la falta de armas. Las acciones iniciales de Morelos estuvieron dirigidas a conseguirlas. Partió de Carácuaro con solo 25 hombres, pero en el camino se le unieron centenares. Ya con 2,000 integrantes, este ejército del pueblo ocupó Tecpan, en lo que hoy es el estado de Guerrero. Ahí se unió a Morelos Hermenegildo Galeana, con su tropa de habitantes de la costa y un cañón, primera pieza de artillería con que contaron los insurgentes. Morelos sitió Acapulco y el fuerte de San Diego, construido para evitar ataques de los piratas y que sirvió después para contener a los insurgentes. El resplandor del fuego de la artillería fue tan intenso que la noche se hizo día. El virrey envió refuerzos. Morelos levantó el sitio y con 600 hombres atacó Chilpancingo, defendido por 1,500 realistas. Después logró otros triunfos en Tixtla y Chilapa, que hicieron que su prestigio militar fuera en ascenso. A pesar de sus victorias, a Morelos, que siempre fue un hombre de gran modestia, le gustaba decir que ellas se debían a la ayuda de sus colaboradores, Galeana, Mariano Matamoros y los jóvenes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Con refuerzos que venían de combatir a Napoleón en España, Félix María Calleja, el mejor general realista que había vencido a Hidalgo en Puente de Calderón, se movilizó contra los insurgentes. En 1812, Calleja sitió a Morelos en Cuautla y cortó todos los suministros de agua y alimentos. Entre los rebeldes, el hambre llegó a ser tan terrible que se vieron en la necesidad de comer insectos y cortezas de árbol. Más de 30 hombres morían a diario por el hambre y la enfermedad. Pero la sola presencia de Morelos hizo que sus tropas resistieran. Cantaban. Por un cabo doy 2 reales, por un sargento un doblón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. Por un cabo doy 2 reales, por un sargento un doblón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. El asedio duró 72 días, hasta que el 2 de mayo de 1812 Morelos lo rompió y los realistas lograron entrar en Cuautla. Dicen que soy insurgente. De eso no me da cuidado. Más vale ser insurgente que ser acallejado. Soldados valientes del señor Morelos, aboquen cañones y hagan prisioneros. Soldados valientes del señor Negrete, toquen a de huello y entren a machete.